Ahí está, arrancamos. Y tú eres economista también, Eduardo. ¿Tú eres economista también? Ay, perfecto. Que digo que si eres economista. Si eres economista. Eso dice. Con cierta tendencia a las matemáticas. Lo podemos meter en el tema este. Bienvenidos a Business, Radio, Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. Señores, y si es martes, son las 6 de la tarde, es hora de el señor Julián Salcedo. Estamos con ese de Salcedo. ¿Cómo está usted, don Julián? Muy buenas tardes, Roberto. Estupendamente. Otro martes más. Otro martes más, además que nos hemos visto hoy, esta mañana, afortunadamente, ahí en tu facultad, en la Facultad de la Complutense, Sí, en una fantástica conferencia sobre el diálogo social. Oye, me ha gustado mucho, enhorabuena. En el aula magna, Claro que es sí. el sitio más destacado, más visible de nuestra facultad, claro que sí. Qué bueno. Bueno, sacaremos también alguna conclusión de esa, ¿verdad? Claro, mira, yo, como sabes, saben también todos los que nos escuchan, que siempre arranco con una especie, no me atrevo a denominarlo editorial, pero bueno, en el fondo no deja de ser eso, ¿no? Y precisamente me iba a referir a él, al acto que hemos tenido esta mañana, que era una conferencia en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, mi casa, por tanto, de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, en el que estaba dedicada al diálogo social con los agentes sociales, Antonio Garamendi, de la COE, Gerardo Cuerva, de CEPIME, más luego Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de UGT, ¿no? Ha estado muy bien, como dice Roberto. Yo creo que no se han pegado, que esto ya es bastante. Me ha gustado pues que había un ambiente muy agradable entre ellos. Entre ellos yo creo que están acostumbrados a dialogar. No se han pegado porque tenía el horario. Porque cuando estábamos terminando estaba ya calentando. Ya se estaba calentando un poco el tema, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me querría referir. Mucho diálogo, pero en cuanto se cruzan unas palabras que no le hacen gracia a uno a otro, pues terminan calentándose los ánimos, ¿no? Y hoy no era un día para que se calentasen los ánimos, ¿no? Porque hoy hemos conocido el dato de el incremento del paro muy pequeño, 19.768 personas en el mes de septiembre, que algunos consideran un éxito. Bueno, pues es el peor dato en los 5 últimos años, ¿no? Pues bueno, pues si es un éxito, venga, Dios se lo vea. Claro, algunos se cogen a decir, bueno, han incrementado los parados muy poquito, casi 20.000, pero a cambio lo que ha crecido es el número de afiliaciones a la Seguridad Social. Bueno, pues muy bien, pues aplaudamos al incremento de afiliaciones, pero también recojamos el otro dato. El otro dato que es una prueba más, un síntoma más de que el mercado de trabajo se desacelera también en España, no sé si al mismo ritmo, va con un cierto decalaje, un jet lag, pero se desacelera al mismo ritmo que se desacelera la economía, ¿no? Entonces, más vale que sea un espejismo, que no lo va a ser, y que los 3 meses del año que nos quedan por delante, el último trimestre, esto desaparezca y volvamos a crear algo de empleo. Claro que sí. Oye, hoy traes a 2 super mega expertos en el ámbito inmobiliario, que son Alejandra Mora y Pablo Canejo Ponce de León. Cuéntanos, antes de que ya estamos por aquí, pero bueno, cuéntanos un poco quiénes son ellos. Bueno, pues a los dos los conozco hace mucho tiempo, más a Alejandra, porque nos conocimos hace mucho, y tengo que decir dos cosas. Lo primero, como va a ser la primera que intervenga, Alejandra, decir que es la persona, se va a enfadar por lo que diga, pero para mí es la persona que más sabe de vivienda asequible, vivienda protegida, vivienda en alquiler de España.
se enfadará, pone cara de que no es verdad. O sea, que luego yo pero puedo te aseguro que lo aprovechar, es. puedo aprovecharlo cuando salgamos de aquí y preguntarle por cómo va a ir el precio del alquiler, ¿no? Pregúntaselo. Luego eso ya me lo apunto ahora. Sí. No, es una verdadera especialista, ha estado en muchísimas operaciones y en muchísimas empresas, ella nos lo contará, muy importantes y repito, es que tal. Y luego tiene un proyecto en marcha que si quiere ella que contarlo, pues lo contará. Yo la animo a hacerlo porque creo que es muy interesante, lógicamente le conozco, ¿no? Y estoy participando con ella en lo que ella quiere, ¿no? Y la apoyaré siempre porque, te repito, es la que más sabe, ¿no? Ahora lo vas a ver. Y luego, con Pablo Cereijo, pues, ¿qué voy a decir de él? Yo ya no sé si es urbanista o es alguien que trabaja, que vive de la tecnología. Hace muy poquito me estuvo enseñando su herramienta, que nos la explicará también con detalle, una herramienta informatizada que trata el urbanismo con una potencia terrible, ¿no? Y él mismo me decía que después de los años que llevaba con esa herramienta y lo que ha evolucionado, el salto lo pegó con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Nos lo va a contar también. Qué bueno. Pues nada, señores, pues esto pinta muy bien. Vamos a arrancar entonces a Business Radio Televisión en la sección de Con ese de Salcedo. Muy bien, pues Alejandra, bienvenida a este programa que, como ha dicho Roberto, no deja de ser una sección de ARE Business que ha tenido el placer o yo tengo el placer de que me haya encomendado. Y no sé, Alejandra, ya lo he dicho, ¿qué más puedo decir de ti? Por supuesto, es abogada de profesión, pero nos decía hace también un momentito, pero no he ejercido nunca, ya falta añadir gracias a Dios, pero bueno, pero sí que ha estado toda la vida vinculada al sector inmobiliario y especialmente al tema relacionado con la vivienda y, como he dicho, asequible, protegida, social, de todo, ¿no? Alejandra, tú misma. Sí, es mejor que no sigas, Julián, porque me tiene un cariño especial, he de decirlo. Entonces, bueno, por eso quizá lo de que soy la que más sabe. Sí, no quizá la que más sepa, pero sí llevo muchos años haciendo solamente esto. Y no se sabe más o menos que los demás, ¿no? Pero se trabaja más o menos en algo y, por lo tanto, quizá tengas más que decir. Gracias a los dos por invitarme. A ti por venir. Y bueno, yo básicamente he dedicado mi carrera profesional al mundo de la vivienda asequible, al mundo de la vivienda protegida en su momento y bueno, ahora sí que parece que está muy en boga de todos y muy de moda el hablar de vivienda asequible y colaboración público-privada, porque realmente tenemos un problema que no es exclusivo de España, que he de decir que el otro día el Parlamento Europeo hizo suyo una declaración de que la política de vivienda y la de empleo serán una redirección que tomarán las políticas en la Unión Europea y por lo tanto la política de vivienda tendrá un foco especial en este 2024-2027, que es las recomendaciones que están en política en la Unión Europea y es un problema a nivel europeo, no solo de España, pero es verdad que yo creo que en España somos los peores alumnos de Europa en este sentido. Y bueno, se habla de muchas cosas en global, pero yo creo que no hemos dado con la clave y con la receta idónea para solucionar este problema. Bueno, yo podría hablar de muchas cosas, pero yo quería venir hoy aquí porque sé que Julián es un alma libre, como bien dice, está en Radio Libertad, o sea que ahí está. Aquí os podéis sentir libres para decir lo que queráis, con educación se puede decir todo, claro que sí. Es un alma libre y yo creo que por eso nos hemos llevado muy bien desde que nos conocimos ya hace años, la verdad. Y he de decir y darte las gracias públicamente porque fue la única persona que cuando yo no tenía trabajo y seguía, por supuesto, creyendo en la vivienda asequible y en todo, y seguía estudiando, seguía queriendo trabajar en proyectos que fueran... Él me invitó a una conferencia en el Colegio de Economistas y le dije, Julián, si yo no tengo un puesto que puedas decir, pues es CEO de... No, y me dijo, me da igual, sabes de lo que hablas, vente, ¿no? Y luego, a raíz de ahí, bueno, con el viceconsejero de Vivienda, que es ahora viceconsejero y era director general, tuvimos
un debate fluido y me sirvió de mucho. O sea que gracias. Y bueno, si me dejáis centrar el tema en algo que no voy a hablar de vivienda asequible en general, ni de qué es vivienda social, qué es vivienda asequible, qué licitaciones está haciendo, si lo está haciendo mejor la Comunidad de Madrid, si lo está haciendo mejor Cataluña, Andalucía. Yo lo que quiero hablar es de que realmente el mundo promotor de hoy en día en España tiene que prepararse para hablar de proveedores de vivienda social y asequible. Es decir, seguir hablando de proveedores, de promotores, pero diferenciar una línea de proveedores de vivienda asequible, proveedores y gestores de vivienda asequible. En la mayoría de países europeos que tienen una larga tradición de provisión de vivienda asequible y social, Países Bajos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ya reguló los proveedores oficiales, los proveedores registrados que se llaman en UK y en Países Bajos de vivienda asequible y social. De hecho, hoy había encontrado un artículo justo después del Departamento de Reestructuración de Vivienda del Ministerio de Países Bajos en 1952 hablando de la regulación de los proveedores de vivienda y de la financiación preferente o exclusiva para esos proveedores de vivienda asequible y social. ¿Qué pasa con esto? Pues que habrá que poner los números sobre la mesa. Yo voy a muchas conferencias, a muchas jornadas, se habla de vivienda asequible, de cuántos suelos va a lanzar este ayuntamiento, cuántos esta comunidad, cuántos tal, pero luego no se habla del problema real, que es la financiación, pero no solo la financiación entendida como lo entienden los promotores al uso en España, que es deuda bancaria, sino estas entidades que ya trabajan en otros mercados y que llevan pues siglos actuando, tienen una cartera diversificada de financiación. Trabajan con deuda bancaria, trabajan con préstamos a largo y corto plazo de interés fijo, interés variable, bonos. Es decir, tienen una cartera diversificada de financiación y tienen acceso al mercado de capitales. En España tenemos una forma de hacer vivienda que es, permitidme que diga pueblerina, y se va a enfadar mucha gente conmigo, pero es verdad. O sea, hemos promovido vivienda como un negocio inmobiliario y eso lo sabemos hacer muy bien y sirvió para una política económica de vivienda que probablemente fuera la acertada en su momento, porque consiguió que a día de hoy nuestras generaciones anteriores tuvieran una vivienda que era una inversión financiera, era una inversión de jubilación y por lo tanto esa política, yo no entro a valorar políticas pasadas porque todas tienen su sentido en su momento, ¿no? Pero creo que el mundo promotor hoy en día debe darse cuenta que debe existir una línea específica de promoción de vivienda asequible y social. Y esto significa poner los retornos sobre la mesa y asumir que quien cumpla unas determinadas características económicas de viabilidad y de gestión podrá acceder a ayudas económicas y además a otras medidas que el gobierno debería tomar y que ahora si queréis entramos un poco en esas medidas del gobierno que pueden ser muy novedosas en cuanto a la vivienda, pero creo que siguen siendo un tanto pueblerinas y de poco encaje o de convergencia con lo que hacen otros países en la Unión Europea. Por lo tanto, primero, que el mundo promotor ponga sobre la mesa que quiere hacer vivienda asequible y que asuma que esa es una línea dentro de sus líneas de negocio. Nadie vive exclusivamente de hacer vivienda asequible y social. Los proveedores de vivienda, por ejemplo, en el UK tienen sus líneas de mercado privado, que llaman, que es lo que sería la venta aquí. Tienen sus líneas de mercado de alquiler, es decir, que hacen vivienda en precios de alquiler y tienen una línea de negocio de vivienda asequible o social, ¿no? En la que asumen que los retornos son menores y que tienen que, cumplir una serie de normas que el gobierno, en este caso central, les pide, ¿no? Esto debe asumirse por el promotor, es decir, que te van a regular y corremos el riesgo aquí en las regulaciones, ¿no? de que sea excesiva o que sea poco
poco, ¿no? La regulación excesiva por parte de la administración puede conllevar que la iniciativa privada o el capital privado o los promotores privados pierdan eficacia en su gestión y en su negocio. Ellos son eficaces porque son privados probablemente, y una regulación mínima puede acarrear técnicas o tácticas o comportamientos poco éticos que hemos tenido en otros, o poco recomendables que hemos tenido en otras épocas. Fíjate, Alejandra, muy claro, has dicho lo que te he oído tantísimas veces, ¿verdad? Pero nos has puesto aquí en antena el ejemplo de Países Bajos, un documento que dices que he localizado del año 1952. Sí. En el año 53, por citar siempre una referencia que utilizo, pero podía ser la primera década de los 50, en España, entre el 80 y el 90% de la población vivía de alquiler. Sí. Y podríamos decir que las viviendas eran sociales porque las viviendas, digamos, de un estándar un poco mayor no existían. Luego te iba a hacer otra pregunta y te iba a decir, no te quiero provocar, pero casi la has contestado, ¿no? Que era si tú realmente estabas convencida de que los promotores españoles, hablamos de España, creen en la vivienda social, en la vivienda asequible, y creen en la vivienda en alquiler, o si, a pesar de los cambios tan profundos que ha sufrido el sector inmobiliario a partir de la crisis del 2008, todavía siguen con el mismo chip y siguen pensando, no, yo a lo mío. Yo a lo mío no es tanto yo a lo mío como voy a hacer aquello que me sigue dando los mismos retornos que estoy acostumbrado, ¿no? Y es verdad que algunos se están reconvirtiendo, pero para hacerte una idea, los proveedores registrados en UK desde 1975 que empezaron a regularse, luego ha habido múltiples cambios y tal, pero desde que empezaron a regularse tenían claro que son entidades de largo recorrido y de largo plazo, es decir, que ellos son promotores y gestores, es decir, tienen un portfolio de viviendas en alquiler y en tenencias compartidas, que ese sería otro debate, no solo alquiler, sino tenencias compartidas, que no es tenencia compartida, comparto la habitación con el baño, lo que entendemos aquí, las tenencias compartidas allí son comparto entre el propietario y el inquilino, y usted va comprando a medida que vaya pudiendo. No es la tenencia de me voy a vivir con... Es que incluso cuando tú hablas en foros de ciertos términos, pues bueno, falta un poco de pedagogía, de estudio, ¿no? Porque en España, curiosamente, Julián, tenemos mucho estudioso de la vivienda, estudioso puro y duro, que no ha visto un Excel en su vida, probablemente, y mucho Excel, mucho trabajador de Excel que no ha leído una tesis investigadora de vivienda en su vida. Uh-huh. Y incluso las jornadas y los foros son con esa distinción tan clara de, oye, los investigadores por un lado, los del privado, del sector de negocios por otro, y yo creo que es todo lo contrario, debemos hacer un esfuerzo por complementarnos. Y yo en el coche ahora mismo un amigo que venía llevaba un tocho de una tesis doctoral de vivienda y a la vez tengo 4 Excel abiertos en mi ordenador de viabilidad económica, ¿no? Con el ICO, con Axis, con tal. Entonces yo creo que hay que hacer una labor de aunar y no tampoco desprestigiar ni a los simplemente investigadores ni a los simplemente que quieren retornos para sus... en otros países existen proveedores con beneficio limitado, es decir, que tienen sus beneficios, y proveedores sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no quiere decir fundaciones del tercer sector no, sin ánimo de lucro significa que tienen limitado su reparto de dividendo o utilizan un capital con un interés mínimo, es decir, y reinvierten. ¿Y no habría una manera a lo mejor de marcar otros tipos impositivos a este tipo de empresas que se dedican, ¿no? Que no sea el tipo general del impuesto de sociedades? Claro, ahí está la clave. Cuando tú regulas... No sería tan difícil, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque los inversores de fuera también quieren ver quiénes son esos. Claro, porque si nivelas al final el rendimiento después de impuestos, pues seguro que nos podemos dedicar a mucho más a financiación de privilegios, tanto fiscales, os hablaba antes de los créditos fiscales, también hay unas líneas de créditos fiscales, tienen que saberse para quién son, porque los inversores de capital que luego van a comprar un bono de alguien, necesitan saber quiénes son, cómo lo hacen, quién lo regula, si están controlados para dar solvencia a que yo compro un bono de este señor. Aquí no se sabe muy bien quién va a hacer las promociones
o si se sabe quién, no se sabe dónde van a acabar. Las licitaciones que se están haciendo, Bueno, todos sabemos que no terminan en el adjudicatario. No, y toda transmisión, en mi opinión, Julián, encarece y empobrece el producto, normalmente. El adjudicatario de todos estos planes, que yo creo que son muy buenos, muy útiles, y que efectivamente están consiguiendo desarrollar vivienda, por lo menos en la Comunidad de Madrid, sabemos que solamente son el primero de la cadena, porque no se la va a quedar. O sea, va a estar allí no sé cuánto tiempo, pero en cuanto llega el momento, la oportunidad, lo traspasa. Eso hace, Julián, que las propuestas de gestión, que la contundencia en la gestión y en la visión a medio y largo plazo que necesitan estos parques y este producto no se tenga desde el principio. Porque sabes desde el momento que entras que tú no te vas a quedar. Es decir, yo sé que entro, me lo adjudico, sé que hago, digamos, cubro la primera fase del proceso, pero transcurre esa primera fase, que puede ser 3 o 5, o en cuanto terminas la promoción, te la quitas de encima. Están en estrategias, sí he vivido de estrategias de ese tipo y tienen su razón de ser en ciertos momentos, y no, yo tampoco demonizo ninguna estrategia de inversión. Quiero que quede claro aquí que yo he participado de estrategias de inversión de todo tipo, desde especulativas a value add, he intentado dar un giro y entender otras que se pueden hacer y utilizar el mercado de capitales, utilizar inversores, pero sabiendo que haces otra cosa. No, si es legítimo, ya ahora mismo le damos a ver la palabra a Pablo, si es legítimo, pero claro, no puedes pretender de esa forma tener eso que tú has llamado ahora mismo proveedores de este tipo de producto, porque el proveedor es alguien que nace con otra filosofía. Pero fíjate, Julián, es que en estos países los proveedores, el gobierno se compromete a hacer un ranking, es decir, controlando su nivel económico, su viabilidad económica y su capacidad de gestión, hacen rankings en los que ellos valoran y está R1, R tal. Eso es lo que ven los inversores con un ranking elaborado por una administración pública que les da cierto, o sea, tranquilidad, minora el riesgo de estos inversores, y eso es lo que todo el mundo llama aquí en las jornadas de, bueno, tiene un menor riesgo, tiene un riesgo mínimo, tiene tal, pero ¿por qué? Si nadie te está diciendo que tiene un riesgo límite, no hay una normativa que los inversores vean, que les haga ver que es un riesgo mínimo. O sea, bueno, es que hablamos de muchas cosas sin hacer y hacemos poco. Pablo. Bueno, primero enhorabuena por la propuesta de valor que planteas. A mí me parece extraordinaria. He recibido algún fondo de inversión en esa línea, ¿no? En esa idea de hacer vivienda social de esta forma. Pero quería hacerte dos preguntas. Una, ¿este tipo de vivienda se puede hacer en cualquier tipo de suelo? Es decir, ¿tiene que ser vivienda protegida? ¿Puede ser vivienda libre? Y dos, el uso me refiero. Y la segunda pregunta es, ¿las administraciones están planteando el compensar el alquiler al arrendador o no ese es el formato? A ver, realmente cuando tú regulas los proveedores de vivienda, regulas las estructuras que pueden utilizar, ¿vale? Las estructuras, luego entraríamos en todo lo que tú sabrás incluso mejor que yo, que hay estructuras jurídicas para hacer esto variadas y todas complejas, ¿no? Pues los derechos de superficie, las concesiones, el suelo patrimonial que puede venderse. Primero hay una decisión política clave, que es la de mis suelos patrimoniales voy a venderlos o venderé un porcentaje o no. Eso depende de cada administración. Aunque bueno, se está intentando que haya una directiva o una aconsejar, oiga, ustedes no vendan el suelo patrimonial, ¿no? El de manial ya no te digo, el concesional es imposible, pero el patrimonial, que siempre nos hemos desprendido de él, y este es un debate que se hace mucho, oye, es que todas las administraciones se desprendían del patrimonial y por lo tanto las viviendas eran tal. Aparte que hay que superar el tema de nuestro sistema de vivienda protegida, que creo que está bastante anticuado y que sirvió en su momento y que era una colaboración público-privada en aquel momento para una finalidad. Pero como la pregunta era, oye, ¿sirve cualquier estructura pues sí, a estas organizaciones al final les sirve? Es que fíjate, están divididas por localizaciones, es decir, hay más de 1.300 asociaciones de este tipo en UK, por ejemplo. Y incluso están divididas por tamaños de volumen de capacidad y localizaciones, es decir, trabajan
pues y que la zona este, zona oeste, o sea, se dividen, porque al final la política de vivienda y el hacer vivienda es mucho de los ayuntamientos y de los locales, no vamos a inventar nada. Entonces, las estructuras después se ven en cada municipio y se ven y funcionan varias, funcionan el derecho de superficie, ellos hablan de lease ground, que es digamos, nuestro derecho de superficie o nuestra concesión, que es alquilar el suelo, ¿vale? No alquilo el suelo, y trabajan con compra de suelo, o sea, les da un poco igual, ¿no? Porque una vez que tú accedes a mercados de capital, con bonos, por ejemplo, es que te da igual, ¿no? Aquí todavía se sigue invirtiendo, acabo de ver una operación, Bankinter acaba de crear un vehículo de inversión. Con Viagora. Pues perfecto, pero es un vehículo... No es publicidad, pero hay que decirlo. Sí, con Viagora, bueno, pues es un vehículo que nosotros ya hicimos en Tectum, por ejemplo, es un vehículo, bueno, pues... Y permitidme, dudo mucho que consiga hacer vivienda asequible y social eso ya lo han dicho, lo han dicho en los artículos, oye, que habrá un mínimo porcentaje para vivienda asequible. ¿Por qué? Porque siguen basándose en las plusvalías del suelo y en ese valor del suelo, en la valoración de su vehículo, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar un paso más adelante. Y la otra pregunta me hacías era Pero si había un complemento, si se podía generar un complemento eso va al alquiler. dentro de las estructuras de colaboración público-privada jurídicas, las administraciones pueden cobrar ellos las rentas y pagarlas, porque no sería un arrendamiento que computara como deuda. Por ejemplo, hay muchas estructuras jurídicas que les permiten no computar como deuda, pero dan seguridad al inversor a la hora de invertir, ¿no? Y todo esto lo tenemos estudiado, visto y está funcionando en otros sitios. Entonces, bueno, estamos muy pendientes de las licitaciones estrella, o yo decía el otro día, estrella o estrelladas, de algunas administraciones. Unas han funcionado muy bien, Plan Vive, por ejemplo, ha funcionado muy bien, en Andalucía no han funcionado tan bien la de Abra, por ejemplo, ha funcionado bien la del Ayuntamiento de Málaga. No podemos estar viendo a ver qué funciona o no funciona, tenemos que intentar que el modelo funcione en todas partes. Es que este modelo, perdona un segundito, este modelo podría darle sentido al Ministerio de Vivienda, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Quiero decir, bueno, le daría contenido. De hecho, en estos países existen, digamos, son dependientes del ministerio, no son ministerios en sí, pero que hacen toda esta labor. También tenemos que superar ese complejo de, oye, no pasa nada porque la administración asuma una posición estratégica y de control. Bueno, el tiempo manda en la radio, como en todos los medios, como sabéis. Yo quería que Alejandra hubiera expuesto ese proyecto que tiene muy avanzado, no solo en marcha, sino muy avanzado, pero lo que no quiero es que lo expongas precipitadamente, ¿no? Te invitamos a que vengas otro día, en vez de hablar de bienes asequibles, solo para explicarnos tu proyecto, si te apetece. Venga, ya habremos avanzado, Julián. Y muchísimas gracias, Alejandra, por venir. Y ahora yo creo que damos paso a ese espacio que se llama La Noticia del Día, que tenemos a Gabriel Gabriel Santamarina, de Prensa Española, el periódico de España, que ha publicado, en nuestra opinión, la noticia más interesante hoy de este mundo económico y desde luego inmobiliario. Gabriel, ¿le tenemos aquí? Gabriel, buenas tardes. Bueno, si nos has escuchado un poquito, has visto ya todo lo que nos ha contado Alejandra Mora, pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es la noticia que tú has publicado? Algo así como que hay por ahí rondando 400 a 500.000 millones de euros dispuestos a invertir en el inmobiliario español. ¿Era esa la noticia, Gabriel? Bueno,
Pues muy bien, solo eso, ¿No crees que hacen falta, tú, no digo lo que decía Oriol Barrachina, sino tu opinión como periodista muy especializado que lo eres en el sector inmobiliario, ¿solamente crees que falta que los tipos de interés se relajen o haría falta algo más, crees tú? ¿Qué hay? Quiero decir, ya te provoco, ¿qué hay de la seguridad jurídica? Mm. Bueno, o sea que, pues si solo es el relajamiento de los tipos de interés, pues hay que pensar que en el segundo semestre de 2024 empezarán ya a relajarse un poquito por lo menos, ¿no? O sea que, pues fenomenal. Qué bien. Pues Gabriel, muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo, por contarnos esa noticia que has publicado hoy, y yo me permito decir que Prensa Española, el Periódico de España y Gabriel Santamarina se ha convertido ya en una referencia para las noticias inmobiliarias y hay que leerle todos los días para ver qué es lo que nos cuenta. Muchas gracias, Gabriel. No sé si nos ha ido. Creo que a lo mejor se nos ha ido. Bueno, pues... gracias, vale. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces así? Ahora haces así. A mí la primera vez que me hicieron así, yo no sabía lo que me decían y ahora es publicidad. Lo estoy comentando publicidad. Pues seguimos con ese de Salcedo, que saben que es la sección que tenemos hoy martes. Julián, ahora tenemos a Pablo Cerejo Ponce de León. Sí, señor. Creo que viene con un pepino que es PropTech. ¿Qué es el PropTech? Claro, yo le dejo elegir a él, o le dejamos elegir dos cosas, ¿no? Puede hacer las dos, pero el tiempo lo tenemos limitado, nos quedan como 20 minutos aproximadamente. Yo quería que él nos hablara de Visual Urb, que es la herramienta esa que él tiene urbanística de una potencia tremenda. Me gustaría que nos hablara porque es muy interesante. Y luego, pues como acaba de constituirse hace muy poquitos días la Asociación de PropTech España, ASPE, de la que él es presidente, pues también que nos contara qué es eso del PropTech. Tú eliges por dónde empezar. Muy bien. Pues mira, si te parece, vamos a hablar de PropTech. Vamos a explicar qué es el PropTech. Y el PropTech es la digitalización de la propiedad. Básicamente lo que hace el PropTech son las empresas disruptivas, tecnológicas, que buscan digitalizar el mundo inmobiliario con la intención de hacerlo eficiente, hacerlo eficaz, ¿no? Eso es lo que hace el PropTech. Somos más de 600 empresas en España dedicadas al PropTech. Esto nace como consecuencia del mapa PropTech que creó un tipo que se llama Gustavo López, de API Cataluña, de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña. Es decir, que el sector PropTech en Cataluña funciona
de manera extraordinaria. Y bueno, pues ha ido unificando, ha ido encontrando a esas empresas, poco a poco las ha reunido. Yo le propuse montar la asociación, tuvimos un tiempo dándole vueltas, finalmente pues la he constituido yo con 10 empresas más. Bueno, y lo que intentamos hacer es servir de micrófono, servir de altavoz del sector, ¿no? ¿Y por qué? Pues mira, con Alejandra me he sentido muy identificado, porque muchas veces cuentas cosas, estudias cosas, intentas desarrollar ideas o empresas y luego nadie te escucha, ¿no? Y de repente ves que seguimos con el mismo tipo de promotor de hace 30 años buscando exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y lo que hacemos básicamente es cambiar el mundo. Cambiar el mundo en todos los sectores. Tenemos asociados pues desde uno que tiene una aplicación donde la IT del edificio la haces con una tablet y queda digitalizada, y entonces al ayuntamiento se la puedes mandar a través de esta plataforma y te evitas el papel, el dichoso papel, no ya por ahorrar papel, que bueno, me parece muy bien y muy loable y está fenomenal el tema de ahorrar papel, pero que tú puedas tener el dato parametrizado es extraordinario, ¿no? Bueno, ahí está Viviendea, por ejemplo, esta es Novaltra, ¿no? Viviendea, ¿qué hace Viviendea? Pues Viviendea le da una vuelta a la venta de viviendas y entonces de repente capta a interesados en comprar vivienda en internet, no sé cómo lo hace, y de repente te ves rellenando cómo te gustaría tu baño, si lo quieres con video, sin video, con bañera o con ducha, si quieres 3 dormitorios o quieres 4 dormitorios y por qué, te pide explicaciones y finalmente este tipo consigue localizar una demanda. Y si unimos la demanda a la realidad de los desarrollos urbanísticos, sería extraordinario que la administración pública estuviera interesada en saber una demanda real en su ciudad, ¿no? ¿Por qué impulsar un desarrollo urbanístico o no? Que no sea un capricho de un político o de otro. Con toda la buena intención del mundo, pero a lo mejor no lo estás haciendo con la pieza adecuada. Claro, o la necesidad que plantea Alejandra de vivienda protegida, ¿no? Claro. Se le pueden dar muchas vueltas a todas estas circunstancias, pero hay un factor común en lo que hacemos en el PropTech, que es verdaderamente darle un salto a ese Excel o a esa libretita donde se apuntan los datos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Yo hago una presentación diaria. Yo tengo una empresa que se encarga de buscarme ayuntamientos para explicar lo que hago. Yo tengo mejor información del urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que el propio Ayuntamiento de Madrid. De eso doy fe, lo he visto. ¿Vale? Yo te puedo decir cuántas parcelas hay sin construir, cuántas viviendas se pueden construir en esas parcelas. Te lo digo por ámbito, te lo digo por distrito, te lo digo por... Te lo puedo decir como eso quieras. En el Ayuntamiento de Madrid, si descendemos a un pequeñito ayuntamiento ya ni te cuento, ¿no? De cualquiera, ¿no? De cualquiera, pero te puedo decir cuánto tiempo tarda el Ayuntamiento de Madrid en tramitar un estudio de detalle, o un plan parcial, o un proyecto de urbanización. Te puedo decir tantas cosas maravillosas que hemos descubierto. Yo llevo dedicándome al mundo del urbanismo 23 años. 23 años que lo he vivido con una pasión extraordinaria y que disfruto cada vez que yo no me preparo en venir a verte porque te hablo de lo que quieras, ¿vale? Y sobre todo cuando es algo que te gusta, ¿no? Entonces, el nivel de información que nosotros tenemos de una ciudad cuando la hemos digitalizado es extraordinario. Es más, yo tengo todo el planeamiento de todas las ciudades de España en mi base de datos y no hay nadie que tenga eso. El Ministerio de Fomento no lo tiene. El de la Comunidad Autónoma de Madrid o el de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo tienen, pero de aquella manera, porque tampoco no están obligados a ofrecer esa información. Quien está verdaderamente obligado, y tampoco lo hace del todo bien, es el propio ayuntamiento. Uh-huh. Para que te hagas una idea, yo te hago una cédula urbanística online inmediatamente. Yo te digo la edificabilidad, la altura, el retranqueo, la ocupación,
el uso principal, el compatible, absolutamente todo lo que te dice una ordenanza te lo doy resumido online. Te localizo la parcela dentro del plan general que le corresponde estudiar. Esa información es tan potente que... Información es poder. Claro, pero a mí me produce... Yo he montado la asociación PropTech porque es un poco duro cuando hablas con un técnico municipal, dices, esto ya lo tengo yo. Hombre, no, claro que lo tienes tú porque tú eres el que redactas la norma, pero tú la tienes en papel. Claro. Yo te lo estoy dando de manera sencilla. Yo te puedo además decir... Inmediata, ¿no? Inmediatamente. Nosotros hemos firmado un convenio con el Consejo General de Aparejadores de Arquitectos Técnicos de España. Estos señores, que son, por lo menos de la cuestión técnica, son los tipos más serios que hay en cuanto al orden y la parametrización de sus gestiones y su trabajo, tienen ordenada toda la información urbanística de todas las obras que se empiezan en España. La tienen en una única base de datos que nosotros estamos comercializando. Yo te puedo decir cuántas viviendas está construyendo hoy AEDAS o Neinor o Metrobacesa, no quiero hacer publicidad, sí. O Vía Ágora. Y te puedo decir las que tiene en marcha el presupuesto de ejecución material, si está utilizando cubierta plana o cubierta inclinada, si la fachada es ventilada o es de ladrillo visto. Tal precisión en el dato que esto tiene que generar un cambio en todo esto, ¿no? Y sobre todo un cambio, Roberto, en las previsiones de futuro. Nosotros queremos crear un indicador económico y aprovecho el directo para ofrecerte que me eches una ayuda. Ya he engañado a Julián que va a venir conmigo. Podemos dar unas cuantas conferencias de esto. Y tú piensas que yo te puedo decir los millones de euros que hay iniciados. Mañana en El Economista sale un artículo nuestro sobre los datos, con estos datos relacionados con el inicio de obra en España, de todo tipo de obra nueva, de rehabilitación, de ampliación, de comercial, de industrial, de absolutamente todo, ¿no? Esto tiene que servir para algo, el PropTech tiene que servir para algo, y lo único que busco, siendo presidente de la asociación de PropTech, es impulsar el sector y ayudar a todos esos que estamos solos. Yo no estoy solo, estoy casado, tengo 5 hijos, pero en el fondo, mañana hago 7 años con Visualur, mañana hago 7 años dedicado en cuerpo y alma a esta compañía, y me he sentido muy solo en el camino. Y me siento muy solo cuando voy al Ayuntamiento de Meco, que estuve la semana pasada, y la técnico municipal me dice, bueno, está muy bien, pero tal, o tantos ayuntamientos a los que estoy yendo a contar todo esto que hago, ¿no? Pues fíjate. Si te es de consuelo, ha pasado mucha gente por aquí. Yo puse el programa por el desconocimiento de varios de mis productos, que lo comentábamos antes por la fiscalidad. Ya tú conoces a Daniel Gil, que tiene una gran solución, que es reducir la morosidad a 0 en España. Y viene mucha gente aquí con grandes soluciones, pero claro, es que el inconveniente de las grandes soluciones es que no los conoce nadie, porque a nadie se le ha ocurrido. Claro, pues se le ha ocurrido a determinadas personas que son súper especialistas, y eso conlleva efectivamente pues al desconocimiento, y el desconocimiento lleva a que no se demande. Alejandra. Y es una pena. Yo la verdad es que te puedo entender y tengo una empatía 100% contigo, Pablo, pero quería preguntarte, ¿cuál es la valoración que haces tú? ¿Cuánto de complicado es encajar todo esto en la administración? Porque te pongo el ejemplo que me he sentido identificada con el tema de la administración y lo que puede influir este PropTech en que las políticas públicas sean más ágiles. Te pongo el ejemplo. Nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis, tiene parcelas dotacionales dentro del municipio, que acabas de poner el ejemplo. Oye, yo sé cuánta parcela no construida hay. Y yo personalmente pedí a inventariado, a patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. No lo tienen inventariado. Que por favor me dijeran las parcelas dotacionales que hay en Madrid. Claro, ingenua de mí. Me llamó el responsable de inventario y me dijo, es que eso es imposible. Yo me quedé alucinada, me llamó personalmente, me dijo, es que, como diciendo, ¿cómo se te ocurre
pedir eso. Si a un caso me hubieras dicho el distrito de tal, lo hubiera podido hacer. Claro, al oírte digo, ¿cómo de complicado es que pudiera encajarse esto en la administración, por ejemplo, para solucionar eso? Porque el capital dice, oye, yo tengo tantas parcelas en el distrito de tal, vamos a viabilizarlo, vamos a hacer una propuesta de iniciativa privada al ayuntamiento, y hubiera sido así, pero me desmoralicé tanto, Pablo. Pues mira, si me permíteme, Roberto, yo como lo he visto, porque lo he visto, pues lo ha hecho, me lo ha presentado, me lo ha hecho. Es que una cosa es decirlo y otra no es una demo, a mí no me ha enseñado una demo, me ha enseñado el programa real funcionando, ¿no? Es que tú has hecho así, chascando los dedos, y yo digo, en un clic, le pega un clic y sale todo, ¿no? No estamos vendiendo aquí tu herramienta, pero sí que es verdad que el urbanismo tiene que cambiar, tiene que, digamos, avanzar, Y claro, esto solamente se puede conseguir a base de la tecnología, la digitalización. Pero Julián, ¿cómo, perdóname, Roberto, qué impedimentos te ponen para no les interesa, esto? no les interesa a ningún ayuntamiento. Lo hemos vendido a San Martín de Valdeiglesias, estamos presentando presupuestos en distintos más. Pero es cuestión de presupuesto, es cuestión de ganas, es cuestión de ganas. Te digo lo que cobro. A mí me ha llegado a decir que hay cosas que te dan nada por 20 céntimos. Sí, nosotros... Sí, que es cuestión de que... No, pero yo te pongo un ejemplo. A Pozuelo Alarcón se lo puedo vender por 2.000 euros al mes. Es un software. El otro día me lo pidió Villaviciosa Odón, yo lo tengo hecho hace 5 años y se lo he ofrecido por 1.500 euros al mes. Esto para que libremente lo pueda ver cualquier ciudadano, es decir, que estamos hablando de un coste. Hay municipios que ofrecemos desde 300 euros al mes, municipios pequeños, es decir, el coste es bajísimo. A mí me sorprende, otro día oía una noticia en el Ayuntamiento de Madrid que querían parametrizar los datos del urbanismo de Madrid para, ¿cómo era el proyecto? Para aplicar inteligencia artificial, si yo lo tengo todo eso hecho. Además yo tengo un robot que lee a diario, es lo que decía inteligencia artificial, Julián, lee a diario 62 boletines oficiales de provincia y de comunidad autónoma. Yo tengo actualizada la información. Está ahora mismo trabajando ya el robot, o sea, está ahí. ¿Vale? Es decir, lo que hoy se publica mañana, por la mañana, está en mi sistema. Pablo, un día te va a llamar Bill Gates y te va a decir, ¿por cuánto me lo vendes? Yo esto no me importa decirlo porque sé que no, la gente no se lo cree. Yo esto no lo he hecho por dinero. Yo esto, si lo hubiera hecho por dinero, lo habría dejado ya hace un montón de tiempo, porque esto se hace por pasión, se hace... Sí. El urbanismo que conozco yo, te puedo asegurar que ninguno de la academia de urbanismo que hay, entre ellos mi amigo Enrique Manzano, que ya le digo yo, voy a montar yo la academia de urbanismo digital. Porque todos los antiguos que estáis ahí en la academia de urbanismo, no sabéis lo maravilloso que es. A Luis Rodríguez Avial, que me perdone, me mandaron enseñárselo. Yo decía, este señor pues ya tiene cierta edad, ¿no? Bueno, lo vio inmediatamente. Lo captó, dijo, esto es una maravilla, Pablo, esto que tú haces no es para contarlo en una clase. Hay que verlo y deberías ir al aula magna de mi universidad a explicarlo. Yo voy donde tú me pidas, ¿no? Claro. Y al final, pues ya sabéis. Yo a ver si puedo hablar con un amigo que... Pues el alcalde de Las Rozas, que han creado un hub muy tecnológico en el cual están abanderando... Yo he ido al Ayuntamiento de Las Rozas, también lo he presentado y tampoco les interesa. Bueno. Te lo digo para que lo sepas. Lo tengo digitalizado, te enseño Las Rozas, te digo cuántas parcelas hay sin construir. Un día hacemos una presentación allí porque hay un sitio allí fantástico. A mí me aburre eso, decir, tendrían que ser que ellos quisieran, no por... Pablo, ¿has conseguido algo? ¿Has despertado el interés y la atención de Alejandra? No, porque sigo queriendo que me diga ¿por qué no lo hacen?
¿Cuál es tu te sensación? prometo ¿Cuál que es tu me... intuición? ¿Cuál es tu, o sea, Mira, crees yo- que no lo hacen? Mira, yo te voy a decir, Es que yo creo fui que- creo que concejal... yo que creo que cuando alguien ve una solución tan fantástica dice, no puede ser. Si aquí nosotros tenemos un presupuesto, no Yo gastamos creo que y es al que final. piensan que ya tienen eso. Sí, o sea, sí, que, va por que- ahí. que lo tienen, que no aportan nada nuevo. ¿Tú crees que ellos siguen pensando que no No lo aportan nada sé, nuevo? no lo sé. Yo tampoco quiero Alejandra, quiero hacer esto como créeme a una mí- reivindicación Tú mía. créeme a mí que yo no soy ni Simplemente- administración pública, ni le debo ni me debe nada a Pablo, ni a su asociación, ni a su herramienta. Yo lo he visto y no digo que no se puede hacer, claro que se puede hacer, si le dedicas el tiempo y la imaginación y el ¿Tú sabes conocimiento. en pero cuánto funciona. vendo yo un informe urbanístico de la ciudad de Madrid? En 8 euros más IVA. Y lo tienes automático. Fíjate. Y de cualquier ciudad de España, cuando no lo tengo digitalizado al 100%, te cuesta 75 euros. Perdona Sí, pero Pablo, el sketch. si acabas de Sí, darle sabrá muchas veces que te acabas de darle por aquí, la porque- respuesta a Alejandra, a nosotros y a los oyentes. Sí. ¿Y cuál es la tasa por una cédula urbanística? Bueno, ¿Ya lo hemos encontrado? ¿Ya hemos sí, encontrado la no, bueno, respuesta? pero las tasas... No, Bueno, no es la tasa, es el No, tiempo. es que- Julián, Sí, ya, es el ya. tiempo. es que hacerlo tan sencillo a lo mejor no interesa. No lo sé. De Pues- verdad que no lo sé. Pues Pablo, otra vez contigo también. Estás en el sitio adecuado, porque somos El tiempo aquí manda. Y bueno, pues te vamos a tener que volver a invitar a que nos cuentes Claro qué que es esto sí. del Proctés, porque nos hemos quedado cortos. Esto está ¿no? pidiendo unas cuantas conferencias por ahí. Muchas Chicos, gracias, Pablo. Un Por lo que nos has placer de explicado. haberos tenido aquí y vamos a despedir el programa. Como siempre lo despedimos, Julián. Muchas No, gracias, aquí el que Julián. despides, el que arrancas y despides eres tú, Pues que eres el venga, va, especialista. Vamos a despedirlo. Venga. Nos hemos comido el tiempo en nada. Visto y no visto. Si tenemos gente interesante, el tiempo vuela. Señoras y señores, esta canción es que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos podido conversar con los siguientes expertos: Alejandra Mora y Pablo Cereijo Ponce León, y hemos tenido a Gabriel Santamarina del Periódico de España. Gracias a mis compañeros en Back Office, Marketing y Organización, al mando los amos, los genios, los únicos, los Jaran de los mandos, David Cantarero, y la Rosalía de los micros, Adriana Gómez. Gracias a mi gran compañero Julián Salcedo. Hoy, en este especial que tenemos los martes de Con S de Salcedo. Somos Arbusiness Radio Televisión. Recuerden, somos una factoría de negocios, no solo un programa de radio dirigida por personas con un severo vicio por el conocimiento. Qué gozada. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Hoy ha sido Alejandra muy... se ha Se quedado nos con ha la quedado ahí un mitad poco ahí, ¿verdad? Yo quería que hubiéramos podido hablar de. Es que todo lo de que ese estaba... foro. Es que pasa muchas veces. No, aquí al Vamos a avanzar ayuntamiento... mucho en los últimos- en las próximas semanas. te ahora. recibe el típico... Que está potronado ahí, que está como... Pero es que me voy a he meter puesto yo el ahora ejemplo de y la- voy a- Y voy a de- decirle yo al alcalde esto, no sé qué... Mira, lo que me ha matado a mí este trabajo durante todos estos años es la seguridad jurídica. Gasta mucho. A mí me preocupa ofrecer seguridad jurídica.